la tarde. En sesión extraordinaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debatió junto a delegaciones de Ecuador sobre las medidas cautelares emitidas por el organismo para proteger a los procesados en el caso del diario El Universo. Desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington nos acompaña el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño. Señor canciller, gracias por estar en la tarde de NTN 24, gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar preguntando ¿por qué su presencia en el día de hoy? Entiendo que tuvo usted una reunión con 6 miembros de la comisión y me gustaría saber qué lo llevó a usted hasta allí. Buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Gracias por su entrevista. Un saludo para todos los oyentes, a los televidentes de América Latina, del Caribe y de Norteamérica. Bueno, cuando nosotros pedimos esta reunión, porque nosotros la solicitamos a la CID, hemos tenido la intención de hacerle saber a la CID que el Ecuador considera que la decisión de la CID de ofrecer medidas cautelares a los directivos del diario El Universo ha excedido las funciones, las facultades que tiene la CID, por un lado. Pero por otro lado, más allá de eso, ha cometido algunos errores al violentar su propio reglamento, que establece una serie de requisitos para que medidas cautelares sean concedidas. Para que se concedan las medidas cautelares según su propio reglamento, del cual el gobierno del Ecuador no tiene que obligarse a cumplirlas porque no tiene la facultad, según la Convención Americana de Derechos Humanos, de conceder medidas cautelares. Sin embargo, en su propio reglamento se establece que para concederlas es indispensable de que se pueda producir un daño irreparable a los derechos humanos fundamentales de las personas, que se tiene que tratar de asuntos que sean de extrema urgencia y que la gravedad de la situación obligue para proteger el daño irreparable a un bien fundamental de los derechos humanos. Esta medida se podría conceder. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido para este caso específico. No había un daño irreparable, porque el daño irreparable sobre la libertad de expresión, no había urgencia y la gravedad del asunto no era tal. De tal manera que estos elementos se los hemos dicho a la CID, pero también hemos aprovechado para conversarles, para que sepan, para que conozcan de parte nuestra cómo ha avanzado la promoción, la protección y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, porque desafortunadamente es posible que algunos de los miembros de la Comisión se enteren a través de medios de comunicación que no siempre dicen la verdad, que muchas veces sesgan la información, que ocultan otra información o que la tergiversan definitivamente, que se enteren por parte nuestra y con las cifras oficiales reconocidas internacionalmente cómo ha avanzado la promoción y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Y por último, hemos también tenido la oportunidad de hacerles conocer cuáles son nuestras opiniones, nuestros criterios sobre los cambios que debían hacerse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su pleno funcionamiento. Hemos también aprovechado la oportunidad para invitarlos, que vayan a nuestro país, que lo conozcan. Esperamos que vayan en pleno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vean in loco, como dicen los abogados, en sitio, cómo está vigente los derechos humanos en nuestro país. A ver, señor canciller, vamos por parte. Cuando usted dice que el gobierno del Ecuador pues no está obligado a cumplir, le pregunto, el Ecuador forma parte de la Organización de Estados Americanos. Es decir, he tenido la oportunidad de oír aseveraciones de este tipo en otros países, Venezuela, Bolivia. Le pregunto, cuando pertenecemos a un organismo, ¿solo cumplimos lo que nos gusta, lo que creemos que se parece a lo que pensamos? ¿O al firmar o ser parte de una organización, pues aunque no nos agrade, digamos, respetamos o cumplimos lo que ese organismo decide en relación a nosotros?
A ver, no lo que ese organismo decida, lo que nosotros hemos suscrito. Nosotros formamos parte de la OEA y hemos suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que Colombia y Ecuador reconocemos. Hay países que no lo reconocen, Estados Unidos, Canadá, otros países caribeños no han suscrito ni reconocen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dejemos eso de lado, nosotros sí. Pero nosotros hemos suscrito un documento internacional, un tratado internacional que se llama la Convención Americana de los Derechos Humanos o el Pacto de San José. Eso nosotros lo respetamos plenamente. Las decisiones que se toman en función de ese documento que hemos firmado, que hemos ratificado a través de nuestro Congreso, lo respetamos. Pero las cosas que después se derivan autónomamente por parte de los organismos, de ninguna manera son de cumplimiento obligatorio para nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mañana puede reunirse y tratar temas y resolver asuntos por su cuenta. Eso son opiniones muy respetables y nosotros las podemos valorar o no valorar. Podemos estar de acuerdo o no estamos de acuerdo. No las hemos suscrito. Las que suscribimos, sí, las respetamos y las cumplimos. Nos gusten o no nos gusten, pero los criterios que una comisión pueda tener, pueda opinar respecto a una serie de cosas, puede opinar que los presidentes de las repúblicas no deberían de ser reelegidos. Es una opinión muy respetable, pero el Ecuador tiene una constitución, el Ecuador tiene sus leyes y son esa constitución y esas leyes las que aplicamos. Y lo que hemos suscrito, porque en las relaciones internacionales no es que lo que llegar a pensar, por ejemplo, el secretario general de la OEA tiene un criterio, una opinión, aunque nosotros seamos parte de la OEA. Si el señor Insulza tiene una opinión sobre un tema, o la Comisión Interamericana tiene una opinión sobre un tema, o el secretario general de la ONU tiene una opinión sobre un tema, a nosotros no nos compromete, porque nosotros no hemos suscrito la opinión de estas personas, que pueden ser muy respetables y muy válidas. Lo que el Ecuador cumple es lo que se ha comprometido a cumplir, y eso lo hacemos, pero no otras cosas que pueden derivarse de algunos organismos internacionales. Señor canciller, ¿piensa el Ecuador que estas medidas cautelares, estaba leyendo en Agencia algo que usted hacía referencia, que estas medidas cautelares se tomaron o se dictaron con fines políticos? Hay quien piensa que también, digamos, las acciones que tomó el presidente Correa también tienen un fin político. ¿Cómo, cómo tratar no amalgamar, de coincidir, de buscar una relación entre estas dos posiciones que finalmente ambas ven como un fin político lo que ha decidido la parte contraria? Fíjese usted cuánta generosidad, cuánto desprendimiento hubo en el presidente Rafael Correa de perdonar la ejecución de la sentencia contra estos señores. Según el juez de primera instancia, según el tribunal de segunda instancia, según el tribunal de casación, los resultados de la sentencia deberían de cumplirse. Estaba prácticamente terminado el proceso. Ellos debían de pagar $40 millones por lo que hicieron y debían de haber ido a la cárcel 3 años. Y el presidente de los ecuatorianos, con un espíritu de inmensa generosidad y desprendimiento y de humanismo, tomó la decisión de perdonarles la sentencia. Yo se lo digo porque soy muy amigo del presidente y conversé con él mucho tiempo antes de que la sentencia se concrete, se ratifique finalmente. Y él me lo había dicho, nos había dicho a muchos de sus amigos: yo no quiero ver un día preso a ninguno de estos señores, que se lo pueden merecer según las leyes, sí, pero yo no los quiero ver. Y le preguntamos: ¿por qué, presidente? Porque pienso en sus hijos, pienso en sus esposas. Tener un día preso al padre de ellos, peor 3 años preso, es para vivir un infierno. Y aunque ellos se lo merezcan, si es que la sentencia se ratifica finalmente. Y él no quería, incluso personalmente decía: considero que tal vez es mucho tiempo el que se les ha
condenado, pero bueno, los jueces tienen las razones para hacerlo. Pero no quisiera ni siquiera que un día estén presos, porque yo sí pienso en su familia. En primer lugar, y en segundo lugar, también porque no quiero que nunca se vaya a decir, que jamás se vaya a decir, que con el pago de la sentencia de los 40 millones de dólares hemos querido destruir, quebrar económicamente a ese negocio y por tanto indirectamente violar la libertad de expresión o afectar siquiera en algo la libertad de expresión. Esa decisión generosa, humanitaria del presidente no puede ser considerada una decisión política. Todo lo contrario, es la expresión del mayor nivel de humanismo que tiene el presidente de los ecuatorianos. Ahora, ¿usted no cree, canciller, que también en el presidente Correa pesó la repercusión internacional que ha tenido todo este caso? Fueron muchísimos los editoriales que se dedicaron a este tema en todas partes del mundo. Y también el presidente Correa, al desprenderse, como usted dice, y perdonar, pues también ganaba, ¿no? De no hacerlo, era como blanco de críticas a nivel mundial. Ni por un instante, esa presión internacional tuvo algo que ver en la decisión del presidente. Porque si hay algo que nosotros hemos aprendido en estos 5 años de gobierno, es que las presiones pueden ser inmensas, pero nuestro compromiso por cambiar el país, por cambiar el Ecuador, es superior a todo eso. Y el presidente de los ecuatorianos puede tener defectos, por supuesto, como todos los seres humanos, pero no está en sus defectos ser cobarde. No está entre sus defectos la doblez, el someterse. Y lo vemos permanentemente en las conductas del presidente de los ecuatorianos, en todos los actos, como presidente de los ecuatorianos en el Ecuador, dentro del Ecuador y a nivel internacional. Ustedes lo saben. Hemos tomado decisiones que nos han dejado absolutamente solos en el plano internacional, que ha valido no la posición acomodaticia, no el oportunismo, no los acuerdos diplomáticos para llevarnos bien, no, los principios. En el caso de Honduras, cuando se reintegró a la OEA, todos los países dijeron que se reintegrara. Nosotros dijimos, no creemos que hay condiciones para eso. Por principio, por estar en contra de las dictaduras, por estar en contra de los golpes de Estado que los hemos sufrido, aunque no han sido exitosos en nuestro país porque el pueblo ecuatoriano ha defendido a su presidente, dijimos no. Y la gente nos decía, ¿se van a quedar solos? Nos quedamos solos. Pero son los principios los que guían la política del gobierno de Rafael Correa. De tal manera que ni por un instante. Es más, cuando recibimos todo ese acoso mediático, lo primero que hizo el presidente fue decir, no voy a tomar la decisión, que la iba a tomar un jueves. Y dijo, después la voy a tomar, para que quede claro que no es eso, no es esa decisión la que me conduce a decidir el perdón a estos señores, sino mi decisión personal. De tal manera que los acosos mediáticos pueden ser muy grandes, pero que tengan todos ellos la seguridad de que ellos nunca van a doblegar al presidente de los ecuatorianos, porque no es esa su manera de actuar. Señor canciller, ¿la Comisión Interamericana le aceptó la invitación para ir al Ecuador? A buena hora que sí, a buena hora que sí, nos dijo que iba a ir. Es una invitación hecha por un Estado miembro de la Convención y por supuesto que deberían aceptarla, pero también lo expresaron inmediatamente y nos dijeron que en el mayor, la mayor brevedad posible ellos visitarían nuestro país. Los esperamos para que conozcan el verdadero Ecuador, no el Ecuador transfigurado como un transforme por parte de algunos medios de comunicación, sino el verdadero Ecuador, en donde está produciéndose una revolución ciudadana. Así es que los esperamos lo más pronto, a toda la delegación, a toda la comisión en pleno. Señor canciller Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo y no puedo yo dejar de hacérsela teniendo la oportunidad. ¿El presidente Rafael Correa asiste o no asiste a la Cumbre Iberoamericana de Cartagena?
El presidente Rafael Correa lo dirá públicamente el día lunes. Hemos conversado con él, él está elaborando una carta a través de la cual hará conocer sus argumentos para la decisión que él anunciará el día lunes, de tal manera que el lunes lo sabremos. Solamente expreso un argumento que ha sido dicho por nosotros desde hace mucho tiempo. Es injustificable que un país de las Américas tenga el derecho al veto. Y ese país que ha bloqueado económicamente a un pequeñito país que está a pocas millas de su territorio, tenga 50 años bloqueando y afectando el nivel de vida de un pequeño puñado de ciudadanos que viven en la República de Cuba y que han soportado estoicamente y heroicamente 50 años de bloqueo. Ese país que bloquea a Cuba, que además ha exigido que otros países del mundo también lo bloqueen, es el que veta, porque dice que no hay democracia en Cuba, porque no le gusta el régimen político de Cuba y porque violando todas las disposiciones internacionales, muchos de los tratados internacionales y de la legislación internacional, ha bloqueado a ese hermano país de Cuba. Para el Ecuador esto es inaceptable y el presidente tomará una decisión que la anunciará el día lunes. Por otro lado, también la preocupación del presidente de los ecuatorianos por la trascendencia de los temas que se tratan. Quiero decirle que en la cumbre, en la quinta cumbre, se hizo un comunicado, una declaración con 94 párrafos. He visto esos párrafos. No hay ninguno que diga algo concreto. También el presidente ha dicho, bueno, ojalá algún día nos pongamos a tratar en las cumbres cosas importantes, cosas trascendentes y además cosas realizables. Porque hacer declaraciones diplomáticas, etéreas, claro, señor canciller, pero de buenas voluntades, digamos, lo que se trata en las cumbres lo deciden los cancilleres y los presidentes. Cuando yo escucho el presidente Correa ha dicho esto que usted señala, el presidente Chávez también dijo una vez que mientras los presidentes andaban de cumbre en cumbre, los pueblos andaban de abismo en abismo. Pero si no lo cambian los presidentes y los cancilleres, los temarios, las decisiones y las acciones, ¿quién lo hace? Es que el problema es que, y uno de los problemas que nosotros lo hemos tratado justamente en la CELAC, cuando se constituyó la CELAC, es el problema de la votación, de cómo se deciden las cosas. Y el otro día lo decía mi querida amiga María Ángela Holguín, que a propósito aprovecho por aquí para decirle que estoy llamándola por teléfono desde hace días, que supe que me había llamado para conversar con ella, porque sé que quería conversar conmigo y yo también, por supuesto, quiero conversar con ella, pero desde aquí le digo que estoy llamándola permanentemente. Ella lo dijo hace poco tiempo, creo que antes de ayer en algún medio. Ojalá sea la verdad, porque algunos medios a veces tergiversan lo que dice María Ángela. Pero ella había dicho que pasa con muchos países que se quieren tratar temas, se presentan temas, y algunos países, desgraciadamente, el último día, cuando ya está por resolverse el documento, boicotean y dicen, no, ese punto nosotros no acompañamos. Y como no acompañamos, hay que resolver las cosas por consenso, que a veces se confunde por unanimidad, entonces las cosas importantes no se tratan. Tenemos que cambiar, y nosotros lo hemos planteado con firmeza en todos los organismos internacionales en los que estamos. Tenemos que tratar la manera de resolver, la manera de votar y de resolver los temas. No podemos, con el argumento del consenso, bloquear todo lo importante que se pueda tratar, porque hay algo que es difícil, que no le gusta a un país de los 33 o de los 34 países de un organismo, y entonces el tema no se puede tratar. De tal manera que al final queda como un líquido acuoso, sin sabor, insípido, que no sirve para nada. Esa es la realidad. Y por eso tenemos que ir cambiando los procedimientos y los mecanismos de decisión en estos organismos. Es fundamental. Y este es un llamado que hacemos nosotros. Usted lo dice, efectivamente. Son no los cancilleres, primero son los altos funcionarios, después son los cancilleres y después van los presidentes. Pero en todo ese proceso, todas las cosas trascendentales e importantes, como hay
diferentes opiniones y los procedimientos son tan difíciles de alcanzar para tomar decisiones, finalmente llegan a los presidentes ya las cosas sin el más mínimo sabor, sin la más mínima importancia, y se pasan haciendo declaraciones inservibles. Esta es la realidad. Pues señor Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, muchísimas gracias por estar con nosotros en vivo, directo desde Washington. Ojalá la canciller Holguín, la canciller de Colombia, pues haya oído el mensaje que le está enviando, dado que no ha podido comunicarse con ella. Gracias por habernos atendido. Que me llame. Muchísimas gracias, canciller. Tenga usted buena tarde. Gracias a usted. Muchísimas gracias por la entrevista.